Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con las noticias. El consorcio colombo-francés Metro de Medellín Transdev fue escogido para operar el Metro de Quito, con lo que prácticamente arranca la puesta en marcha de este moderno y necesario sistema de transporte en la capital. Steffi Paz sigue el tema y con ella tomamos contacto desde una de las paradas del metro. Hola Steffi, muy buenas tardes. Explícanos, por favor. Así es, muy buenas tardes. El consorcio conformado por Metro de Medellín y la empresa francesa Transdev es el oferente seleccionado para operar el Metro de Quito. El anuncio lo realizó el alcalde Santiago Guarderas en la estación de San Francisco, ubicada en el centro histórico de la capital, y con la presencia de autoridades municipales, así como representantes del cuerpo diplomático y miembros de la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Histórica, es un día emblemático. 10 años hemos esperado para esta situación. Ya está seleccionado el operador y lo que viene son los procesos precontractuales, es decir, tienen que presentar la documentación, se firma el contrato, la adjudicación, la firma y luego ya empieza la ejecución como tal. Tras este anuncio, el operador inicia la fase precontractual y las autoridades esperan que el contrato se firme ya a finales del mes de agosto. Este es un proceso que no tiene improvisaciones. Todo responde a una hoja de ruta técnica que arroja resultados contundentes, coherentes, visibles y que inició en el mes de noviembre de 2021. A partir de octubre tienen previsto inicie la marcha blanca de esta mega obra que le costó a la capital más de 2.000 millones de dólares. Esta es la información que les tenemos a esta hora desde la estación San Francisco, aquí en el centro histórico de Quito. Regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Steffi. Muchísimas gracias por ese reporte. En otro tema, el sector indígena y el gobierno esperan consolidar acuerdos durante el tercer día de mesas temáticas de diálogo. A esta hora vamos a hacer contacto con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, este viernes ya se cumple la tercera jornada de las mesas temáticas que analizan tanto la focalización de los subsidios a los combustibles como la moratoria crediticia. Es un día importante, pues ayer ya se analizaron las propuestas enviadas por el Ejecutivo, entre ellos los proyectos borrador, por lo que hoy vienen todos estos miembros de las mesas optimistas para poder ya lograr acuerdos en ciertos temas concretos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Luego de trabajar por separado para analizar los datos recabados, tanto los representantes del gobierno nacional como del sector indígena llegaron este viernes al tercer día de mesas temáticas de diálogo con la expectativa de lograr los primeros acuerdos. En este momento hemos tenido elementos, datos, sobre todo para cruzar sobre la información del gobierno y sobre nuestros datos que hemos dado. Por lo tanto, el día de hoy se ha de consolidar las primeras propuestas. En ese sentido, de nuestra parte, como hemos dicho, siempre aperturados a este proceso de diálogo. Según el ministro de Producción, Julio José Prado, en la mesa de subsidio de los combustibles se analizará cómo y a quiénes debería estar orientada la focalización. Nosotros lo que creemos es que hay un segmento de la población, que lo tendremos que discutir aquí el día de hoy, que, por ejemplo, tiene unos vehículos de alta gama que posiblemente no requieren el nivel de subsidio que requieren otros sectores artesanales o de producción artesanal en el país, o sectores, por ejemplo, de transporte popular, que evidentemente requieren un subsidio para que no suban los precios. En la mesa número 2, que analiza la banca pública y privada, el gobierno también presentó una propuesta que va encaminada a reestructurar los créditos desde 3.000 a 10.000 dólares a 10 años plazo y 3 de gracia. Significa que no tendrían que pagar ni capital ni interés por 3 años. Y aquellos intereses vencidos, ¿no es cierto?, que vienen acarreándose en los créditos, esos empiecen recién a pagarse en el año 8, 9 y 10. Lo que hemos solicitado es que deben involucrar las diferentes instancias que en este caso están vinculados al proceso crediticio, privado, público, cooperativas de ahorro y crédito. La intención aquí no es desfalcar a nadie, pero la intención también tienen que entender, en un momento tan jodido en el Ecuador necesitamos resolver. Sabemos que no vamos a arreglar toda la situación del país en estos 90 días, pero lo que sí estamos convencidos que nosotros como nacionalidad y el sector organizado estamos poniendo las propuestas sobre la mesa. Según el presidente del directorio de Banecuador, Iván Andrade, durante la pandemia se dieron procesos por refinanciación de 10.000 millones de dólares e incluso aún existe a la fecha un saldo de 3.486 millones por este proceso. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Recordemos que de acuerdo a la metodología aprobada, cada una de estas 10 mesas tiene un máximo de 5 días para lograr acuerdos y este ya es el tercer día, por lo que a las 5 de la tarde podría ser crucial para este diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información. Y tras los hechos sucedidos en Morona, Santiago, en el paro nacional de junio pasado, la ciudadanía espera que la Fiscalía investigue los delitos cometidos en las manifestaciones. Las secuelas como consecuencias de las manifestaciones que se presentaron en el paro del pasado mes de junio en Morona, Santiago, se estarían investigando en la Fiscalía de Macas. Los hechos van desde ataques a manifestantes que se expresaban por la paz en el país ante la escalada de violencia que se vivía en esos días, hasta el secuestro de un funcionario público y la destrucción de las instalaciones del ECU 911. Estrictamente hemos dicho, si hay que dar castigo a indígenas, lo vamos a hacer hoy. Para algunos ciudadanos que participaron en la intención de llamar a la calma ante los preocupantes hechos de violencia, existieron agresiones y actos graves que la Fiscalía debe investigar para sentar precedentes. Los actos de violencia tienen que ser investigados por el titular de la acción penal pública, que es Fiscalía General del Estado. Cualquier acto de violencia, agresiones, intimidación, secuestro, paralización de vías públicas, paralización de servicios públicos, esos son delitos. Hay que investigar, yo creo que había muchos infiltrados, no solamente en Morona, Santiago, sino en el país, para ver pues de dónde vienen estos actos vandálicos, estos actos vergonzosos. Si el paro tenía su condición de reclamo, estaba bien, pero definitivamente cayeron ellos en actos vandálicos que la Fiscalía debe investigar para que se sientan precedentes y que no haya nuevamente desmanes en nuestra ciudad. Son varios los casos que se investigan por el tema paralizaciones en la Fiscalía de Macas. Tratamos de conseguir una versión de la fiscal provincial. Lamentablemente no fuimos atendidos. Al respecto, lo que se pudo conocer es que habrían varios casos abiertos para investigaciones que estarían relacionados con la paralización de servicios públicos, secuestro y extorsión, ataque, resistencia y daño al bien ajeno. Hay daños en instalaciones, hay daños en equipos, en materiales, en diademas, en pantallas, muchos sistemas, aparte de la infraestructura, puertas de acceso, cámaras de CCTV, vigilancia, todo el tema lo que es informático está averiado. De acuerdo a un documento al que tuvo acceso este medio de comunicación, hasta ahora son únicamente 9 los casos registrados para esas investigaciones, aunque allí no consta el incendio a un campamento de una empresa minera en Guarins, en la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago. Wilson Cabrera, 24 horas. Esta mañana finalmente inició el plan de externalización de farmacias en el país. Nos vamos a enlazar con Luisa María Heredia, ella está en el ECU 911 de San Borondón, donde se realiza a esta hora el Gabinete Sectorial de Salud y desde ahí nos trae los detalles. Hola Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz, televidentes en casa? Muy buenas tardes. Así es, aquí en las instalaciones del ECU 911 de San Borondón, desde aproximadamente las 12:30 se realiza este Gabinete Sectorial de Salud que preside el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, con la presencia de otras autoridades como el ministro de Salud, José Ruales. También hemos visto al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, al secretario general de la Administración Pública, Iván Correa, entre otros funcionarios. La reunión es a puerta cerrada, a las 14:30 nos han dicho por parte de la seguridad vicepresidencial que se dará una rueda de prensa para informar sobre las resoluciones que se tomen en este gabinete. Más temprano, como bien lo mencionaba Liz, el ministro Ruales estuvo en el hospital Abel Gilbert Pontón, al sur de Guayaquil, precisamente dando ya inicio al plan de externalización de farmacias. Los detalles en el siguiente reportaje, veamos. El plan de externalización de farmacias finalmente arrancó. María Sixta Bélgica Vera, paciente del hospital Abel Gilbert Pontón, situado en el suburbio de Guayaquil, esta mañana se convirtió en la primera beneficiaria del programa denominado Medicina Cerca. Muchísimas gracias por la atención que me han dado y esperemos que sigan adelante. Hoy empezamos la prueba de funcionamiento hasta que llegue a producción en el hospital Abel Gilbert Pontón. La próxima semana vamos a hacerlo en el hospital Vicente
Vicente Corral Moscoso en Cuenca, luego en el Hospital de Especialidades de Portoviejo y terminaremos la fase de pruebas en el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Hospital Eugenio Espejo en Quito. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que en esta primera fase, que es la fase de prueba, en el Hospital Guayaquil, por ejemplo, se entregarán 165 medicamentos genéricos y de marca de un total de 325 vía receta electrónica. Pues el médico, luego de atender al paciente, debe subir la receta electrónica al sistema al que también tienen acceso las 127 farmacias privadas que intervienen en esta etapa. Al usuario se le entrega un documento físico que tiene un código de barras. Con ese papel y en un plazo no mayor a 72 horas, el paciente se acerca a cualquiera de las farmacias privadas participantes que están ubicadas en los alrededores de los hospitales en los que arranca el programa. Y tras la lectura del código de barras se le hace entrega de los medicamentos que están en la receta. No se permiten cambios. La factura por cada venta se genera automáticamente, pero regresa al Ministerio de Salud Pública, que se encargará de cancelar esos valores mensualmente. En algunos casos tenemos medicamentos para pacientes crónicos, por ejemplo, los antihipertensivos, entonces le van a dar los Sartán para 3 meses. Entonces, cada paciente va a recibir 3 recetas, deberá ir cada mes, retirar los medicamentos del mes. En el proceso de externalización de farmacias se han calificado ya 1.099 establecimientos privados hasta el momento, con los que el Ministerio podrá establecer convenios para la siguiente fase del programa, que deberá abarcar a todos los hospitales básicos de especialidades y centros de salud. Con su implementación, el gobierno ha ofrecido terminar con el desabastecimiento de medicinas de uso ambulatorio, que son las que se prescriben en consulta externa, pero también hay procesos de compras de medicamentos por catálogos y otras convocatorias y ofertas para lograr un total abastecimiento. En los otros modelos, los medicamentos ya están comprados o los estamos contratando esta semana y llegarán el 5 de agosto para cubrir al 100%, esperamos, las necesidades hasta fin de año. Concretamente, el ministro precisó que a partir de la próxima semana empezarán a llegar a las 9 zonales que hay en el país los medicamentos que se comercializaron, que se compraron a través del catálogo electrónico. Y a partir de la primera semana de agosto, los medicamentos del cuadro básico, para lo cual esta semana se lanzó una convocatoria. Es lo que puedo comentarles por ahora. Continúan en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa María. Muy buenas tardes. Y alrededor de 5.000 pruebas de detección de COVID-19 se hacen durante las últimas semanas en los centros del Ministerio de Salud. La positividad en Quito, según la autoridad sanitaria, es del 38%, cifra preocupante si se toma en cuenta que la OMS considera como óptima una positividad de apenas el 5%. Ante el incremento de casos de COVID-19, los subcentros del Ministerio de Salud en la capital han vuelto a recibir a un gran número de personas que buscan realizarse una prueba de diagnóstico. Dolor de cabeza y dolor de garganta. Dolor de cabeza, dolor de la garganta, tos, fiebre también es. Desde que inició el mes, son alrededor de 5.000 los test que se realizan en estos puntos durante cada semana epidemiológica. Y la positividad continúa generando preocupación en las autoridades. Al momento manejamos un índice de positividad del 38%. Hay que resaltar que en las últimas 6 semanas, el índice de positividad estuvo alrededor del 40 y 42%. La semana pasada estuvimos con 36, al momento con 38. Entonces tenemos una fluctuación y podemos concluir que el índice de positividad en el Distrito Metropolitano de Quito es alto. En los laboratorios privados, la demanda de pruebas, en cambio, no se ha incrementado. Creen que allí juegan varios factores. Y en aquellos que tienen síntomas, hay más probabilidad que el síntoma sea leve y de duración más corta. Por ende, las personas quizás hacen que su infección pase por desapercibida. O, en muchos casos, probablemente los médicos, al encontrar un paciente sintomático con antecedente de contacto con un caso positivo, están recomendando directamente el aislamiento y no están recomendando la prueba. Es así que nosotros creemos que está subestimado el número de personas que están siendo afectadas por la enfermedad, así como el porcentaje de positividad. Por ello, dice Terán, la herramienta más efectiva ahora es la vacunación. Sin embargo, cree que las autoridades están fallando en el objetivo de propiciar una rápida inmunización con las dosis de refuerzo. Mire usted el impacto que tiene los procesos comunicacionales. En la última semana
fue necesario abrir vacunatorios nuevos porque la gente comienza a acudir nuevamente al enterarse por medios oficiales que estamos en una sexta ola de COVID. Eso es lo que se necesita, que la gente entienda que la pandemia no se ha acabado, que no se ha superado, que no es endémica y que por lo tanto la vacunación sigue siendo la principal herramienta junto con las medidas de autoprotección. Por ahora en Quito hay 29 puntos de vacunación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Estamos de regreso y a esta hora queremos darle el paso y establecer el contacto con Paul Cuello para tomarle el pulso a lo que ha sucedido hoy en esa búsqueda de empleo en Maceo. Vamos hasta aquí entonces con Paul. Paul, buenas tardes. Compañeras, cuéntanos. gracias amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, contarles que por segundo día consecutivo se registró esta mañana una larga fila acá en los exteriores de la empresa de aseo de Quito de ciudadanos que están en busca de empleo. Según el gerente de esta institución, hasta las 12 del mediodía han recibido aproximadamente 10.000 hojas de vida físicas y digitales. En estos momentos, acá en los exteriores de esta institución, la afluencia de personas es mucho más reducida que el día de ayer y que esta mañana. El proceso final termina hoy a las 6 de la tarde. Tenemos un reportaje sobre este tema. Veamos. Así amaneció el ambiente en los exteriores de la empresa de aseo de Quito. Por segundo día consecutivo este viernes, cientos de personas pernoctaron en la avenida Occidental para tratar de conseguir una oportunidad laboral en esta institución. Sí, a la tercera edad, usted sabe, les mandan de alguna empresa uno desocupado, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiempo está sin trabajo? Ya estoy como 5 años sin trabajo. Tengo 2 bebés. ¿Cómo ha estado haciendo sin trabajo? Minando, yendo a recoger botellas. En la fila encontramos a varias parejas de esposos desempleados que llegaron con sus pequeños hijos esperanzados en conseguir una plaza de empleo. Es el caso de David y Vanessa, que madrugaron a las 4 de la mañana. Uy, muy duro, porque antes trabajábamos los dos, pero ya con esto de que bajó totalmente el paro, todo, se fue. ¿Desde qué tiempo están sin trabajo? Ya va a ser prácticamente 2 años de mi parte. De él es 1 año. Créase que uno tiene que hacer medios para poder sustentar y dar el pan de cada día a sus hijos. Pero no fueron los únicos. También encontramos a varias familias haciendo fila desde la noche de ayer para ver si uno de ellos sale favorecido en esta lotería. Se le ha hecho difícil. Sí, difícil, más que soy madre soltera y necesito. ¿Y usted está con su niña? ¿Y las 2 durmieron acá? No, las 3 con mi mami. Para ojalá Dios nos ayude. Según el gerente de Maceo, hasta el cierre de esta edición han recibido más de 10.000 hojas de vida físicas y digitales en estos 2 días. Una primera fase de calificación de méritos en función de los documentos que se presenten y quienes sean favorecidos en esa fase pasarán a la selección por concurso de oposición en donde rendirán pruebas tanto físicas como psicológicas y de conocimientos generales. Muchas de ellas ya fueron revisadas y lo sorprendente es ver la experiencia de muchos de los postulantes. Hemos visto profesionales cuando el requerimiento es solo nivel primario. Tengo profesionales, tengo ingenieros, tengo abogados, tengo médicos que están postulando para un cargo de ayudante de barrido y recolección de las calles de Quito. Se estima que hasta el cierre de este proceso, que será a las 5 de la tarde, Maceo recibe un total de 10.000 hojas de vida. Desafortunadamente, solo 200 serán favorecidas con una plaza de empleo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, y como ya les contamos, de estas miles de postulaciones que se han receptado en estos 2 días, apenas 200 personas serán favorecidas con un empleo fijo en esta institución. Regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul, muchas gracias. En otro tema, el proceso de admisión para las universidades estará a cargo de cada centro de educación superior tras la eliminación del examen de la Secretaría de Educación Superior. El gobierno además otorgó facilidades para la creación de nuevas carreras. Se acabó el examen de la CENESID.
no más el examen de la Cenecit. Vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dio vida al nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, con el que se traslada a las universidades la responsabilidad de definir los mecanismos de ingreso a las carreras que ofertan, respetando su autonomía. Lasso precisó que el examen Transformar a cargo de la Cenecit se tomará por última vez en este segundo semestre del año para la sierra. Para el régimen de la costa se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la Cenecit. Y para el régimen de la sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la Cenecit en régimen sierra y en régimen costa. El nuevo reglamento contempla además facilidades para que las universidades puedan crear carreras y abrir extensiones. Más cupos, más carreras, más oferta académica y más modalidades para nuestros jóvenes. Se establece un término máximo de 30 días para el tratamiento de aprobaciones de carreras en instituciones de educación superior. Esto reducirá sustancialmente el tiempo de aprobación de carreras, que actualmente superaba los 7 meses. El subsecretario jurídico de la presidencia, Marcos Miranda, detalló que en el reglamento, que consta de 73 artículos, 12 disposiciones generales y 8 transitorias, se eliminan las restricciones que limitaban la capacidad de las universidades para definir el destino de sus recursos. En el marco de su intervención, el primer mandatario lamentó que la Asamblea Nacional no diera trámite al proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue presentado en agosto de 2021. Ese proyecto ha dormido el sueño de los justos durante casi un año, pero no estamos para pugnas entre funciones del Estado. El presidente de la República tiene la potestad legal y constitucional de tramitar reformas a través de decretos ejecutivos como este. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por unanimidad, la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo con los Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria. Según el Servicio de Rentas Internas, este instrumento permitirá fortalecer el control sobre los contribuyentes. No hizo falta debate parlamentario para dar luz verde al acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para el intercambio de información tributaria. Con 117 votos se ratificó este acuerdo de 15 artículos que básicamente es una herramienta para frenar la evasión fiscal. Ecuador tiene una evasión de cerca de $7.000 millones medido por la CEPAL, es decir, un 50% de toda la recaudación se va. Ambos países podrán requerir información bajo cláusulas de reserva. Con eso, la autoridad tributaria podrá tener datos precisos del pago de impuestos de los ciudadanos. Con el objeto de que tanto Estados Unidos cobre bien a sus nacionales impuestos federales, cuanto nosotros cobremos bien impuestos nacionales. Santa María dice que lo importante es que la autoridad tributaria se comprometa a aplicar este tipo de acuerdos. Desde el SRI esperan la entrada en vigencia de este instrumento internacional para el cruce de información. Y con eso nosotros podemos determinar si efectivamente nos han comunicado todos, si nos han dicho que todos los ingresos que han tenido, todo el patrimonio que tienen, y a partir de eso poder tomar decisiones ya de control si es que detectamos diferencias. El acuerdo establece la entrega de información automática entre ambos países. También Estados Unidos puede entregar de forma espontánea y se puede realizar bajo pedido específico de nuestro país. Esto es positivo porque, respetando el debido proceso, vamos a pedir la información de los contribuyentes que nosotros consideremos que hay ciertas desinformaciones o irregularidades, y con eso de allí podremos tomar las acciones concretas. Este documento entrará en vigencia 30 días después de que el Ecuador lo ratifique con la firma del primer mandatario. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información. En marzo del 2023 estará listo el nuevo modelo de colación escolar que planea implementar el gobierno como uno de los pilares para luchar contra la desnutrición infantil. Según la ministra de Educación, el plan está en proceso de aprobación.
La lucha contra la desnutrición crónica infantil como un problema de Estado. Así quisieran que se lo mire desde el gobierno nacional, por lo que sostienen que la idea es articular a todas las instituciones. Salud, educación, MIES, finanzas y a la cabeza, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición. La entidad se encarga de niños de hasta los primeros 1000 días de nacidos, dice el secretario. La estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición está enfocado en los 1000 primeros días de vida y es de carácter preventivo. Eso no significa que vamos a dejar de lado a los otros niños. Contesta esto al ser cuestionado sobre los alimentos que se reparten en las escuelas, como parte del desayuno o colación escolar. Asegura que ya es responsabilidad del Ministerio de Salud y Educación. Una vez que los niños pasan del sistema de protección social del MIES dentro de los primeros 3 años de vida, luego van al sistema educativo quienes tienen su responsabilidad en distintos aspectos, entre esos la entrega de la colación escolar. La ministra María Brown reconoce que las 2.3 millones de raciones que se reparten a diario son en galletas, jugo o leche. Asegura que habrá un nuevo modelo para priorizar otros alimentos. Siempre teniendo en consideración que poco a poco introduciremos en la medida en una medida progresiva alimentos frescos, haciendo también distintos modelos de alimentación escolar, teniendo un modelo universal, pero que tenga algunas especificidades para zonas rurales en donde se pueda ir piloteando ejercicios de procesamiento de alimentos del propio territorio a través de las familias y de la comunidad. El nuevo modelo estará listo en marzo del 2023. Se está subiendo al portal de compras públicas la validación de los proveedores. Todo esto es lo que más tiempo nos toma, es el ejercicio de poder tener los proveedores a nivel nacional para que podamos cumplir y por lo tanto estimamos que ya para el año 2023 este modelo estaría en marcha. El secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición también asegura que no están atrasados en la agenda para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Sostiene además que sí hay presupuesto y que ya ha sido asignado a cada uno de los ministerios. Aunque reconoce que uno de los planes que replicaría lo que hizo Perú al asignar recursos por resultados está apenas en fase de planificación. Una noticia muy importante que en los próximos días el presidente ya va a anunciar, es un convenio que tenemos con UNICEF justamente para educación. La otra gran barrera del programa es la falta de data actualizada. En mayo del próximo año, el INEC hará público los resultados de la nueva encuesta de desnutrición crónica infantil. Las cifras duras que se manejan hoy son del 2018, en medio de una pandemia que dejó a los pobres más pobres. Dayana Monroy, 24 horas. TAME es una de las 3 empresas públicas a las que el gobierno, por decreto, les extendió el plazo para su liquidación. El principal problema de esta empresa pública aeronáutica es que no se ha concretado la venta de 5 aviones. El pasado 13 de julio, el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto 108, otorgó una prórroga de 3 meses para concretar la liquidación de las empresas públicas Fabricamos Ecuador, Línea Aérea del Ecuador y Unidad Nacional de Almacenamiento. La razón, ninguna de estas empresas logró el traspaso a tiempo de sus activos, pasivos y mantienen litigios pendientes. En el caso de TAME, su mayor obstáculo es la venta de los aviones. En marzo de este año, TAME lanzó una convocatoria para vender 6 aeronaves, valoradas en $15,7 millones. Solo se vendió una por $310,000. Quedan 5 aviones todavía, entre ellos 2 Embraer. Creo que la principal dificultad que tiene el Estado para vender los activos de TAME viene por el lado del proceso de venta o traspaso de un bien público hacia una empresa privada, por ejemplo. Creo que es mucho tema de burocracia que complica o hace menos confiable que este proceso se dé de una manera expedita y oportuna. Otro de los puntos que se debería revisar para concretar la venta y avanzar con el proceso de liquidación, según Nicolás Larenas, analista aeronáutico, es el precio. A medida que el tiempo pasa, el bien se devalúa. Y aunque ahora por el aumento en la demanda es un buen momento para vender, hay que tener en cuenta que la oferta también creció. Hubo una auditoría, un peritaje a estas aeronaves en su momento. Habría que ver si ya se actualizó desde el momento del peritaje, han pasado varios meses de ahora, si el precio sigue siendo el que están solicitando. Estoy seguro que esas son algunas de las complicaciones que está teniendo y sin duda también hay que tomar en cuenta, revisar cómo está el estado de almacenaje de los aviones, si se han realizado los mantenimientos preventivos. Los insumos de la empresa aeronáutica que cesó sus operaciones en mayo de 2020 pasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La prórroga dada por el gobierno a TAME, Fabrec y UNA culmina el próximo 12 de octubre.
Joana Ramos, 24 horas.